Todo empezó cuando era un niño, allá por los años 90. Mi viejo era gallero, de esos de pura cepa, que se sabe hasta el último truco y no puede pasar un sábado sin ir al Palenque, ese sitio escondido donde las peleas de gallos son clandestinas pero abiertas a todo el que quiera apostar. Mi mamá, que en paz descanse, siempre le decía que andar con gallos era cosa de hombres necios y que eso solo traía desgracias. Pero a él no le importaba. Para él, cada pelea era vida o muerte. Y esa pasión, como si fuera una herencia maldita, me la pasó a mí también. A los 8 años, ya estaba acompañándolo a los palenques, donde todo era oscuridad y ruido. Hombres gritando, humo por todos lados, apuestas lanzadas al aire y miradas llenas de furia. Mi padre tenía un gallo especial, el rojo, un animal con plumaje de un color tan vivo que parecía que ardía bajo las luces de la arena. A veces ganaba, a veces no, pero siempre peleaba con coraje. Cada vez que el rojo estaba en la arena, mi papá se olvidaba de todo lo demás. Y yo podía ver en sus ojos el orgullo de alguien que se siente invencible, aunque solo sea por un rato. Con los años, mi viejo murió, y yo heredé sus gallos, incluyendo a el rojo. No era una elección, era un peso que ya estaba decidido desde antes de nacer. Me convertí en gallero, como él, aunque siempre tuve esa extraña sensación de que había algo en el Palenque que no encajaba. Los viejos decían que en esos lugares se veía más que sangre y plumas, y yo siempre pensé que eran exageraciones. Pero a veces, después de las peleas, cuando el silencio caía pesado y se podía escuchar el suspiro del viento, sentía que algo extraño nos rondaba, como una sombra que se escondía en el rincón más oscuro. Hubo una noche que lo cambió todo. Estábamos en plena pelea, y don Horacio, un veterano conocido en todo el pueblo, animaba a su gallo Pilo, como si su vida dependiera de ello. «Dale, Pilo, acábalo», gritaba con esa voz ronca que te hacía temblar aunque no quisieras. Pilo estaba ganando, y la gente estaba tan atrapada en la pelea que nadie se fijó en lo que estaba por suceder. De repente un disparo retumbó en el aire, y el lugar quedó en silencio. Miré hacia el centro de la arena, y ahí estaba don Horacio, tirado, con los ojos abiertos, el pecho destrozado, mientras su gallo, Pilo, daba su último suspiro en la arena. Fue un momento de muerte total, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Y entre la gente, de repente vimos al que había disparado, un hombre que nadie reconocía. Un extraño con una mirada de odio que te helaba hasta los huesos. Sin decir una palabra, se acercó al jefe, el dueño del Palenque. Le quitó el dinero de las apuestas y se fue, desapareciendo en la oscuridad del monte. Desde esa noche, todo cambió. El Palenque no volvió a ser el mismo. La gente empezó a decir que algo oscuro se había quedado ahí, como una mancha que no se puede limpiar. Y aunque intenté hacerme el valiente, yo también empecé a notar cosas raras. A veces, mientras los gallos peleaban, sentía que algo nos miraba desde algún rincón. No sabía si era mi mente jugando conmigo o si realmente había algo. Un mes después de la muerte de don Horacio, volví al Palenque, aunque los rumores seguían corriendo. Yo no quería quedar como un cobarde, así que fui como cualquier otro día. Durante una pelea, las luces empezaron a parpadear hasta que se apagaron del todo, dejándonos en una oscuridad que solo rompían nuestras respiraciones y el murmullo de la gente preguntándose qué pasaba. De repente, un relámpago iluminó el lugar por un segundo, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Los gallos que peleaban ya no estaban enteros. Sus cuerpos estaban destrozados, con sangre y plumas cubriendo las paredes como si alguien hubiera hecho un ritual macabro. Cerca de la caja de electricidad estaba don Fermín, un amigo de mi padre, tirado con los ojos abiertos
con un humo extraño que salía de su boca. Intentó arreglar el interruptor, pero fue su último acto. La mayoría salió corriendo esa noche, gritando y rezando. Yo me quedé ahí, paralizado, sintiendo que esto apenas empezaba. De repente, entre el silencio, alguien gritó: «¡Miren allá!». Volteamos y en el centro del palenque había una figura. Era alta, delgada, con unos ojos rojos que brillaban como brasas y unos cuernos que se asomaban de su cabeza. Nos miraba con una sonrisa que parecía burla y condena al mismo tiempo. Aquello no era un hombre, era algo que no pertenecía a este mundo. El jefe, blanco como papel y temblando, le gritó: «¡Lárgate de aquí! Ese no era el trato». Pero la sombra avanzó hacia él, y antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces volvieron a parpadear, y cuando se encendieron otra vez, la figura había desaparecido, dejando un frío tan intenso que parecía que nos habían arrancado el alma a todos los que estábamos ahí. Después de aquella noche, el miedo se adueñó del palenque. Ya no era solo un lugar para peleas, era como si el aire se hubiera vuelto pesado, oscuro. Cada vez que había una pelea, la gente murmuraba haber visto a don Horacio o a don Fermín entre el público, como si jamás se hubieran ido. Algunos hasta juraban verlos vagar por el pueblo en las noches, con la misma ropa en la que los enterraron. Yo trataba de ignorarlo, pensando que todo era pura sugestión. Pero entonces pasó algo que me cambió para siempre. Esa noche, mi gallo estaba peleando, y yo, como siempre, lo animaba con todo el alma. La arena estaba llena de gritos y apuestas. Era una pelea fuerte, de esas que te quitan el aliento. Pero de repente sentí una especie de punzada en la nuca, como si alguien me estuviera mirando desde lejos. Sin querer, levanté la vista hacia las tribunas. Y ahí estaba él, mi padre, sentado en la primera fila, con los brazos cruzados, tal como solía hacerlo cuando estaba vivo. Pero su cara era otra cosa, pálido como la cera, con los ojos blancos, huecos, como si mirara desde un lugar al que nunca volvería. Sentí un escalofrío que me dejó helado. Apenas pude moverme para salir del palenque, con los pies tan pesados que sentía como si algo me estuviera arrastrando. Después de eso, ya no pude ignorar los rumores. Amigos de confianza empezaron a contarme historias sobre el jefe, diciendo que él tenía un pacto con el diablo y que ese era el verdadero motivo por el que el palenque seguía funcionando a pesar de las tragedias. Decían que los muertos no descansaban en paz ahí, que sus almas estaban atrapadas en ese lugar oscuro, en una especie de acuerdo maldito. Y me decían que mi padre, don Horacio, don Fermín, todos los que habían dejado algo en ese lugar, estaban atrapados en aquel pacto también. Yo no quería creerlo, pero después de ver a mi padre, ya no podía cerrar los ojos ante esa posibilidad. La última vez que pisé ese maldito palenque fue una noche fría, una de esas en que el silencio parece guardar secretos. El lugar estaba lleno, más que nunca, como si algo en el aire nos atrajera a todos ahí. En medio de la pelea, sin aviso, los gallos en la arena se desplomaron, muertos, como si una fuerza invisible los hubiera alcanzado. El murmullo se extendió, y entonces, entre la confusión, la figura espectral volvió a aparecer. Esta vez la vimos todos, y ya no quedaban dudas. Era alta, delgada, con esos cuernos que parecían arañar el aire y esos ojos rojos que te calaban hasta el alma. Nos miraba, y su sonrisa, helada y retorcida, hacía que te temblaran las piernas. El jefe, en un intento desesperado, gritó: «Vete, ese no era el trato». Pero aquel ser ni se inmutó. Solo lo miró con desprecio, y fue entonces que las tribunas empezaron a crujir. La madera cedió, y la gente entró en pánico, atrapada entre los escombros.
Desde la arena, vi como el jefe intentaba escapar, pero un trozo de metal cayó sobre él, aplastándolo contra el suelo. Fue su final. Las llamas se apoderaron del palenque esa noche. Vi como el cuerpo del jefe se consumía en un fuego que no era de este mundo, un fuego que parecía haber salido del mismo infierno. Solo 9 de nosotros logramos salir con vida. Para el resto del pueblo todo fue un accidente, una tragedia sin explicación, pero nosotros, los que estábamos ahí, sabíamos la verdad. Eso no fue un accidente, fue una maldición que cayó sobre el palenque y sobre todos los que alguna vez cruzamos esa puerta con un gallo en la mano. Desde esa noche, el palenque dejó de existir. Solo quedaron cenizas y un montón de recuerdos que nadie se atreve a mencionar. La gente del pueblo intentó olvidarlo, fingir que lo sucedido podía enterrarse junto con las ruinas. Pero nosotros, los que lo vivimos, sabemos que olvidar es imposible. Después de todo, intenté rehacer mi vida. Me prometí nunca más volver a un palenque y encerré a los gallos de mi padre en sus jaulas, sin dejarlos pelear, como si eso pudiera protegerme de la maldición. Cada vez que los miraba, veía el rostro de mi padre esa última noche, con esos ojos vacíos y esa piel pálida que no puedo olvidar. Con el tiempo, los rumores empezaron a crecer. Decían que el jefe había hecho un pacto con el diablo y que su alma, junto con la de todos los que alguna vez cruzamos ese umbral, estaba condenada. A veces me preguntaba si mi padre también había sido parte de ese trato, si él también estaba atrapado en algún lugar oscuro, pagando un precio que yo jamás imaginé. Pero me negaba a creerlo. Prefería pensar que su espíritu estaba en paz, que había sido un gallero más, un hombre que amaba a su hijo y a sus gallos.